Lo primero que vimos en los números complejos fue la unidad imaginaria. En la unidad imaginaria era transformar una raíz que adentro era negativa en algo que se podía trabajar. Algunas raíces que conocíamos, pero que cuando eran negativas no existían, ahora se empezaron a transformar en raíces que iban separando su parte negativa, aislándola, y transformando, en vez de la raíz de menos 1, un número imaginario. Y si es que existía la raíz, se calcula si no se puede dejar expresado. Un ejemplo así sería raíz de menos 5, aíslo un poco la parte negativa, la separo por propiedades. Todas estas son propiedades. Después queda raíz de 5, y en vez de raíz de 1, todo eso se cambia por un i. Y como la raíz de 5 existe, pero no es exacta, se deja así expresado. Listo. Entonces podemos encontrar imaginarios de ese tipo o imaginarios de ese tipo. Ambos son imaginarios. Luego empezamos a analizar qué pasaba con las potencias de un número imaginario. Si estaba elevado a 0, si estaba elevado a 1, si estaba elevado a 2, si estaba elevado a 3, si estaba elevado a 4, a 5, a 6, a 7, o si estaba elevado a 1253. ¿Sí? En estos primeros 4, sabemos que, por propiedad, cualquier número distinto de 0 elevado a 0 me da 1. Cualquier número elevado a 1 me da el mismo número. En este caso, el i es elevado a 1, se mantiene el i. Si un número lo elevo a 2, en los imaginarios, eso sería como la raíz de menos 1, eso es lo que vale i, elevado a 2, lo vamos a simplificar, menos 1. I elevado a 3 me va a dar i elevado a 2 era menos 1 por i menos i. El i elevado a 4 también se puede ir desarrollando, pero va a ser 1. El i elevado a 5 va a ser i. El i elevado a 0 va a ser menos 1. El i elevado a 7 va a ser menos i. Y nos vamos dando cuenta que el patrón se repite. Entonces podemos incluso, sin calcular, saber cuánto va a valer el i elevado a 5. O sea, el i elevado a 8. El i elevado a 8 va a ser, viene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. El 8 sería aquí. Y ese sería 1 también. Todos los que van en esta área, los voy agrupando. Una forma fácil de aplicar esta propiedad en potencias tan grandes como i elevado a 1253 es bastante simple. Solo yo sé que el patrón es cada 4, se empieza a repetir este ciclo, entonces lo que voy a hacer va a ser dividir la potencia, el exponente, por 4. El 4 no cae en el 1, así que voy a tener que separar dos cifras. 4 para que me dé 12, 3. Me sobra 0. Bajo la siguiente cifra. 4 para que me dé 5, 1. Me sobra 1. Bajo la siguiente cifra. 4 para que me dé 13, 3. 3 por 4, 12, me sobra 1. No saco decimales, sino que veo cuánto me sobró. Me sobró 1. Si me sobra 0, ese es el resultado. Si me sobra 1, ese es el resultado. Entonces, toda esta potencia, i elevado a 1253, que es una potencia grande, yo la puedo cambiar por su equivalente, que es solo i. Y para eso se estudia las potencias.
¿Por qué? Porque yo puedo transformar grandes potencias en su equivalente más pequeño. Otro ejemplo. I elevado a 358. Si yo divido la potencia por 4, siempre el 4 es el número por el cual divido. Separo dos cifras. 4 para que me dé lo más cercano al 35. 4 por 9. No, 36 por 8. 32. Me sobran 3. Bajo el 8. 4 para que me dé 38. Lo más cercano a 38. 4. Ahora sí, por 9. 36. Me sobran 2. Me sobró 2. Vamos aquí a nuestra tablita. Si sobra 2, sería este el valor, porque tiene exponente 2. Entonces el resultado es menos 1. Y elevado a 358 es lo mismo que colocar menos 1. Sin importar qué tan grande sea el número, la potencia, siempre hay que dividir por 4. El 4 es el que se utiliza para esta propiedad de potencia. ¿Estamos? En la unidad imaginaria, solamente hay que dividir por 4. Vamos a pasar a la siguiente. Ahora, lo que vamos a ver es que intentaron sumar un número imaginario con un número real. Se intentó hacer esto. 15, que es un número real, lo trataron de sumar con un imaginario. 4i. Pero como son números de naturaleza distinta, este es real y este es imaginario, no pudieron transformar todo en un solo número. Entonces se le llamó a todo este número, este es un número complejo que va a quedar así, con una parte real y con una parte imaginaria. ¿Nunca vamos a encontrar la suma? No, pero vamos a operar con ello, vamos a establecer las reglas de suma, vamos a ver cómo se multiplica, cómo se divide, todo eso con esta misma expresión. Entonces, dijeron, ¿cómo vamos a escribir un complejo? Un complejo se puede escribir de dos formas. Una forma para escribir un complejo es como un par ordenado. El par ordenado es una coordenada así, donde el primer número siempre va a tener la parte real y el segundo siempre va a tener su imaginario. Sin la i, eso es importante. Entonces la a y la b. También se puede escribir como un binomio, binomial. Es decir, como una suma, a más b, i. Aquí sí va el i, de imaginario. Y el a es la parte real. No necesariamente un número entero, puede ser una raíz, puede ser un decimal, una fracción, pero si no lleva la i, cuando está escrito con binomial, es real, y cuando lleva escrita la i, es un imaginario. Y dijeron, ay, ¿cómo lo vamos a representar en la recta numérica? No hay recta numérica para representar esto, sino que hay un plano. Dijeron, vamos a construir un plano, le llamaron plano de Argand, y vamos a hacer aquí, a ver si nos queda derecho. Y en un eje, que es el eje, antes era el eje X, vamos a colocar las cosas reales, y en el otro vamos a colocar las cosas imaginarias. ¿Sí? Entonces aquí en todo esto se puede representar cualquier número complejo. Veamos el número complejo 3 más 2. Yo lo transformo a su forma de coordenadas, 3,2. Lo guardo aquí la parte real, 3, la parte imaginaria, 2. Sin la i. Entonces aquí digo, avanzo 3 en la parte real, 1, 2, 3, y subo 2. 1, 2. Y aquí estaría la coordenada. Pero para que yo diga, no, este no es una coordenada, sino que es un número complejo, se realiza desde el 0, 0
una flechita. Y dice, ah, este es el número complejo. Y para ir designando, se le coloca una Z. Entonces, este va a ser el Z1 o el complejo 1. Y aquí le coloco, ah, este es el Z1. Un Z2, que sería otro complejo, puede ser el menos 2, menos 5. Y entonces lo transforma a coordenada. Menos 1, menos 2. Y para abajo, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5. Coloco el punto y luego la flecha. Y este sería mi Z2. ¿Sí? Ahora, ¿cómo sumo o resto? No es complejo. Esta es una representación gráfica. Esto es cómo se representa a través del plano de Gauss. Pero ¿cómo lo opero? ¿Lo sumo o lo resto? Es bastante sencillo. Entonces, operaciones en los complejos. Primero vamos a ver la suma y la resta, que la suma y la resta se pueden ver juntas porque no tiene mucha diferencia entre ellos. Vamos a definir un Z, 1, A más BI. O también se puede definir como coordenada A, B. Y otro Z2, C más DI. Y también se puede definir como una coordenada C, D. Y primero los voy a sumar. Z1 más Z2. Con su forma binomial, yo transformo y cambio, en vez del Z1, lo que significa Z1. Más lo que significa Z2 por cuánto vale Z2. Y sumo la parte real con la parte real. Y sumo las partes imaginarias con las partes imaginarias. ¿Sí? Esto nos daría, yo puedo sumar el A que es real con el C que es real, y puedo sumar el BI que es imaginario con el DI que es imaginario. Ese sería si es que yo lo tomo como binomio. Pero también se puede tomar como coordenadas. La misma suma. Como coordenada sería A más B, no, A más C, los reales con los reales, y los imaginarios con los imaginarios. En este caso no colocamos la I, solo lo que acompaña la I. Listo. Vamos a hacer un ejemplo numérico. Siempre mejor un ejemplo numérico. Este es mi ejemplo 1. Z1 vamos a tener menos 2 más 5i. Y el Z2 va a ser 4 menos 2i. Y lo voy a sumar y después los voy a restar. Porque la suma y la resta es casi lo mismo. La suma, Z1 más Z2. Primero, como binomial. Como binomial yo copio eso. Más lo otro. Y aquí es como si estuviéramos reduciendo términos semejantes. Los números con los números y las letras con las letras. En realidad lo que tengo que sumar es el menos 2 con el 4 y el 5i con el menos 2i. Encuentro su resultado, recordando la regla de los signos. No es multiplicación, es suma, así que el que tenga mayor signo, el número que tenga mayor valor absoluto, es el que mantiene su signo. Entonces, menos 2 más 4 son de diferentes signos, se resta, ¿cuánto da la resta? 2. Son de diferentes signos, el 5i con el menos 2i, se restan, ¿cuánto da la resta? 3i. Y ese es el resultado. Entonces, la suma de Z1 más Z2 me dio 2 más 3.
Ahora, con la otra forma, yo tendría que sumar la coordenada menos 2,5 del Z1 sumada con la coordenada 4, menos 2. Esto es como si fueran coordenadas. Aquí se suman las primeras con las primeras y la segunda con la segunda. Se lleva menos 2 con el 4, coma, la coma es separadora, separa la parte real de la parte imaginaria, y el 5 con el menos 2. Me da 2, y aquí me da 3. Y listo. Ese sería el resultado que yo lo puedo transformar a binomial, que sería 2 más 3. Y son lo mismo. Eso, con eso me da lo mismo. No importa el método, da lo mismo. Aquí pareciera que el de coordenada es más fácil. Sí, puede ser más fácil. Cada uno tiene su propio estilo. Ahora vamos a restar el Z1 menos el Z2. Este tipo de números complejos lo vamos a hacer primero como binomial. Sería menos 2 más 5i menos todo el complejo 4 menos 2. Este menos opera todo lo que está dentro del paréntesis. Menos 4 más 2i. Y ahora sumo la parte real con la parte real y la parte imaginaria con la parte imaginaria. Tendría el menos 2 con el menos 4 y el 5i con el 2i. Ambos negativos se suman, me dan menos 6. Ambos son positivos, se suma, me da 7i. Y ese sería mi resultado de la resta. Ahora, la resta la voy a hacer con coordenadas. Me daría. Esta la resta la voy a escribir lo que tengo que restar primero. Igual. Sería menos 2 menos con el 4, menos 4, coma. El 5, el menos con el menos, más. Como que el signo multiplica. Y ahora los resultados serían menos 6 y 7. Lo mismo que arriba. Ahora vamos a ver la multiplicación de complejos. Primero la multiplicación y después la división, porque la división es un poco más difícil. Vamos a definir de nuevo nuestro Z1. Que también se puede escribir como A, B. Y tengo mi Z2, que también se puede escribir como C, B. ¿Sí? Y los voy a multiplicar. Primero como binomio y después como para ordenar. Como binomio yo sería A más BI por C más BI. Y aquí es como multiplicar expresión algebraica. El primero con el primero con el segundo con el primero, el segundo con el segundo. Se multiplicó. A por C. Como no me sé los números, lo dejo así. AC. AC, el A por el DI, me queda ADI. Después el BI por C. Y el BI por DI. Ahora, aquí puedo seguir operando. El I por I me da I cuadrado. Aquí puedo reorganizar y dejar la I al final.
Y el i cuadrado, por las propiedades que vimos antes, yo lo puedo cambiar por el menos 1. Teniendo. Y menos 1 por más, menos bd. Este menos 1 le cambia el signo a todo este resultado. Y ahora sí, tenemos dos cosas que son reales y dos cosas que son imaginarias. ¿Cuáles son las reales? Esta, real. Y esta también es real porque no está la i, se desapareció la i, se fue. AC menos BD más AD y BCI. Y este sería el resultado. Ahora, para hacerlo como coordenadas, en la multiplicación, es memoria. Tengo que aprenderme esto. ¿Sí? Yo llego y aplico y encuentro cuánto vale A, cuánto vale C, cuánto vale D, B, todo esto, y los multiplico y los resto. Lo mismo acá, reemplazo y encuentro el resultado. Memoria. Vamos a hacer un ejercicio con números, un ejemplo. Entonces, mi Z1 va a ser menos 5 más 2i. En Z2, menos 7 más i. Cuando no está nada acompañando la i, vale por 1. Y ahora los voy a multiplicar. Si es que yo no me sé la fórmula o no me la quiero aprender de memoria, multiplico con lo que ya sé. Binomio por binomio. Se multiplica S por S. Sería menos 5 por menos 7, más 35. Menos 5 por i, menos 5i. 2i por 7. Recuerden, ¿cómo se multiplican? Números con números. Y las letras con las letras. Pero cuando no hay letras, se mantiene la letra igual. Aquí sería 2 por un 1 que hay aquí. Y el i por el i cuadrado. Y este lo cambio. En vez de i cuadrado vale menos 1. Y menos 1 por 2, menos 2. Esos ambos son i, son de igual signo, se suman, me da 19. Ahora, tengo una parte real y otra parte real, las puedo sumar o restar, me queda 33. Ya. ¿Parece complicado? Sí, parece complicado, pero es solamente multiplicar binomio. Alguien dice, pero es que yo lo quiero hacer con la fórmula. Ya, hagámoslo con la fórmula. Entonces, tengo mi Z1, menos 5,2. Lo traspasé de binomio a coordenada. El Z2 es igual a menos 7,1. Y los voy a multiplicar. Pero antes, yo voy a hacer esto. Los voy a etiquetar, los voy a bautizar. Este A, B, C y D. Y aquí voy a colocar mi fórmula. AC menos BD coma AD más BC. Y reemplazo. Entonces, abre paréntesis. A, ¿cuánto vale? Menos 5. Por C, que vale menos 7. Menos B, que vale 2.
por D que vale 1, coma. A que vale menos 5, por D que vale 1, más B que vale 2, por C que vale menos 7. Recuerden, las multiplicaciones son primero. Y al final hacemos la resta. Sería menos 35. No, menos con menos son más 35. Menos 2. Aquí me da menos 5. Y aquí me da más 14. No, menos 14. Porque más con menos, menos. Y sumo. 33, menos 19. Lo mismo que nos dio. Si yo lo transformo a este binomio, lo mismo que nos dio en el primero, en el segundo. Ya, un poquito antes de pasar a la división, inversos. Hay dos tipos de inverso. El inverso aditivo y tengo el inverso multiplicativo. Con números más fácil, si tengo el inverso aditivo menos A. Es decir, si tengo el 7, el inverso es menos 7. Si tengo el menos 5, su inverso, 5. En el contrario, con el 5. En cambio, si tengo letra o número en un inverso multiplicativo, si tengo A, el inverso multiplicativo es 1 partido por A. Si tengo 5, su inverso sería 1 partido por 5. Tengo menos 7, su inverso multiplicativo sería 1 partido por menos 7. Hay que tener ojo, porque no cambia el signo el inverso multiplicativo, solo cambia la posición. En los complejos, si este es z, su inverso aditivo sería menos z. Es decir, menos a menos b. Y su inverso multiplicativo es un poco más complicado. No es llegar y decir, 1 partido por z. No. ¿Cómo se simboliza? Se simboliza como z elevado a menos 1. Y lo que se va a hacer un cálculo un poco más complejo, a partido a cuadrado más b cuadrado, coma, menos b partido a cuadrado más b cuadrado. Y ahí voy a poder obtener recién cuánto vale el inverso multiplicativo. Un ejemplo numérico. Un z5 va a ser igual a menos 2 más 4i. Menos z5, que es el inverso aditivo, es menos el valor de todo lo que yo conocía. Es decir, este menos cambia el signo a todo lo que está dentro. Sería inverso aditivo. Menos con menos más menos 4. ¿Sí? Pero en inverso multiplicativo sería algo así. ¿Cuánto valía A? A valía menos 2. ¿Cuánto valía B? 4. Menos el valor de B. Y el A al cuadrado es A. Este es B. A al cuadrado sería menos 2 al cuadrado. Y B al cuadrado, que es 4. Al otro lado, lo mismo. Resolvemos un poquito más. Bien, 4 más 16. Este es 4 y este es 16.
Este es menos 4 partido por 20. Y este sería el inverso multiplicativo. No es tan fácil como en los números reales. ¿Sí? El inverso de un número, cualquiera, si sea complejo, es una fórmula. Es a partido por a cuadrado más b cuadrado, coma, menos b partido por a cuadrado más b cuadrado. Entonces, si yo conozco el complejo, que es 5 más 4i, el primer término sería la a, el segundo sería la b. Yo, para encontrar z a la menos 1, que significa el inverso multiplicativo, yo reemplazo en toda esta fórmula. El primero era a, o sea, 5, partido por a cuadrado más b cuadrado. El segundo sería, si b vale 4, lo contrario de 4, el inverso de 4. Y resuelvo. En realidad resolver una sola y se repite 2 veces. Sumo, me da 41. A ver cómo comprobar. Sí. Y listo, ese es el inverso. ¿Por qué necesitamos el inverso? Porque el inverso me va a servir para después dividir. El conjugado. En el conjugado tengo un z cualquiera, por eso coloco a más bi. Su conjugado se va a simbolizar con una rayita arriba. ¿Y qué va a hacer? Va a cambiar solamente el signo del imaginario. Me tengo 7 menos 4i. Su conjugado va a ser. El primero lo mantiene tal cual. No es el primero en realidad, el real. Y el imaginario lo cambio por el signo contrario. Entonces se va a hacer mi z1. O un z2. El conjugado del z2, ese lo mantiene igual y el otro lo cambia. ¿Se ve fácil? Sí, se ve fácil. ¿Cuándo es difícil? Porque después me voy a empezar a hacer ejercicios de este tipo. Y empiezan a hacer conjugados de conjugados. Les aconsejo ir desde lo más pequeño, operando, cambiando, encontrar el resultado de todo el paréntesis y después encontrar el conjugado de ese resultado. También hay propiedades, pero la idea es que las propiedades las descubran ustedes o las investiguen ustedes. Una propiedad que podemos adelantar es esto. Sería el doble de un conjugado. Calcular el conjugado dos veces o un mismo número. Z1 va a ser menos 4 menos 5. Me piden que a este número dos veces le calcule su conjugado. Si lo calculo una vez, menos 4 más 5i. Ahí lo calculé una vez, pero me falta otra. Entonces, esta estaría lista. Pero me falta otra. Es decir, a este mismo número le vuelvo a calcular el conjugado. Y ahora sí. Entonces hay una propiedad que dice que el conjugado del conjugado, es decir, si yo coloco un número y le calculo dos veces el conjugado, me da el número original. Hay otras propiedades como
Que si yo estoy sumando dos números, y hay un conjugado grande aquí, yo puedo separar esto como la suma de dos conjugados. Puedo partir esto y darle un conjugado a cada uno. ¿Sí? Son propiedades de conjugado. ¿Cuándo la gente se confunde con el conjugado? Cuando le cambian el orden de su número complejo. Lo cambiaron de orden. Primero colocaron lo imaginario y después lo real. Entonces, el conjugado de este Z3, ¿qué sería? Yo lo reordeno y a la parte imaginaria es a la que se le cambia el signo. Y ahí estaría. Pero es un error súper común. No reorganizar esto. Lo último. División de un número complejo. Tengo el Z1 dividido el Z2. Cuando eran fracciones, ¿qué hacíamos nosotros? Ah, yo tenía una fracción. Invertía la segunda fracción. Y lo que antes era multiplicación, o sea, lo que antes era división se transformaba en multiplicación. Y después todo como era antes. ¿Sí? Acá en los complejos pasa algo similar. En donde la división de estos dos complejos las voy a transformar en una multiplicación. O sea, el primer complejo multiplicado el inverso del segundo complejo. ¿Sí? Transformé una división en una multiplicación. Pero necesito saber el inverso del complejo. Por eso lo tuvimos que explicar antes. Ahora vamos a hacer un ejemplo numérico. Aquí es más fácil con ejemplo numérico porque con letras vamos a estar todo el día. Mi Z1, 4 menos 5. El Z2, menos 2 más 2. Lo primero que se calcula es el segundo. Tengo que saber cuánto vale Z2 a la menos 1. Este. Entonces, ¿cuánto vale A? Menos 2. ¿Cuánto vale B? 2. Y lo voy a calcular con la formulita del inverso. Entonces, más acá. Z2 a la menos 1. El A iba aquí. El B iba aquí. Partido todo esto por A cuadrado más B cuadrado. A cuadrado más B cuadrado. Este sería 4 más 4, 16. ¿Se puede simplificar? Sí, lo simplifico. Divido arriba y abajo por 2. Para que no se pierda. Y ahora, cambio mi problema. Ya no es una división, ahora es una multiplicación. Entre 4 menos 5i, el Z1, por el Z a la menos 1. Y en este caso, era menos 1 octavo, menos 1 octavo. ¿Cómo yo encuentro esta multiplicación? Lo puedo hacer como un binomio con otro binomio multiplicando o con la fórmula. Como a ustedes se les haga más fácil. A mí se me hace más fácil multiplicando binomio con binomio. Si yo voy a multiplicar el primero con el primero, no importa, no se asusten porque haya fracciones. 4 por menos 1 octavo. Y el 4 también se tiene que multiplicar por menos 1 octavo i. Después, el menos 5i
se tiene que multiplicar con menos 1/8. Y el menos 5i se tiene que multiplicar por menos 1/8i. Entonces, como hay fracciones, yo voy a transformar todas estas fracciones, partiéndolo por un 1. Primero hago las multiplicaciones. El numerador con numerador, denominador con denominador, me da menos 4/8. Está mal el primero. Aquí multiplico eso, me da 4 por menos 1, menos 4/8. Pero este tiene una i, la única diferencia. Aquí, menos con menos, más 5i por 1, 5i, partido por 8. Menos con menos más. 5 por 1, 5. Y por i cuadrado. Y abajo, 8. Recordamos que cuando tengo un i al cuadrado lo cambio por un menos 1. Menos 5. Octavo. Aquí me queda 5i octavo. Menos 4i octavo. Y menos 4 octavo. Los que no tienen i son los reales. Y entre ellos se pueden sumar o restar. En este caso me queda, como ambos son negativos, se suman. Lo voy a escribir mejor lo que voy a hacer. Eso. Los reales con los reales, los imaginarios, que son los que tienen la i, con los imaginarios. Aquí me da menos 9 octavos. Y acá me da 1 i octavos. Ese sería mi resultado de la división. Lo puedo escribir como una coordenada. Menos 9 octavos, 1 octavo. ¿Sí?